Este salmo, el Salmo 22, es un salmo muy diferente. Tanto es así que no vamos a desgranar la historia, porque la historia vendrá después. Porque veréis cuando se vaya desarrollando el salmo, cómo este salmo va a aludir a una historia que sucederá. Pero bueno, no voy a hacer spoiler ni nada de eso, y vamos a comenzar con el Salmo 22. A ver si me aclaro con el mando. Voy a leerlo y cuando lo estoy leyendo os ruego que degustéis el Salmo, penséis en él. Son unos versos impresionantes. Creo que nunca hemos predicado sobre este salmo, hemos predicado sobre muchos salmos, pero no sobre este, ¿no? Y bueno, merece la pena dedicarle tiempo. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel, en ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto le quiere. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de Basán. Abren contra mí las fauces leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar, me aprietas contra el polvo de la muerte. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Líbrame de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Alaben al Señor sus servidores, todo el linaje de Jacob lo aclame, toda la raza de Israel lo tema, porque no ha despreciado ni ha desdeñado al pobre en su miseria, ni le ha vuelto la cara, y a sus invocaciones le hizo caso. Para ti, mi alabanza en la asamblea, mis votos cumpliré ante tu visita. Los pobres comerán hasta saciarse, alabarán a Dios los que lo buscan, vivan sus corazones para siempre. De Dios se acordará toda la tierra, y a Él se volverá. Todos los pueblos, razas y naciones ante Él se postrarán. Rey es Dios, Señor de las naciones, todo mortal honor le rendirá. Se agacharán al verlo los que al sepulcro van, para Dios será solo mi existencia. Los servirán, mis hijos salvarán del Señor a los que vengan, a los pueblos futuros, que es justo, les dirán, Él actuó. Se ha ido la imagen. Bueno, ya nos hemos visto todo esto. Bueno, este es un salmo que se escribió más o menos 900 años antes de Jesucristo. Es un salmo que ha tenido muchísima influencia, ya veremos en qué. Y es un salmo que cuando uno lo lee en profundidad,
reflexiona sobre lo que está leyendo, uno termina de leerlo y se queda mudo por cómo va a ir describiendo una serie de sucesos, una historia. Y es verdad que este salmo, Joseba, bueno, es verdad que este salmo se dice que es un salmo de David, pero no hace referencia, así como otros salmos, sí podemos saber a qué momento concreto de la vida se refiere, de la vida de David se refiere, en este no. En este es un salmo de David y él compone un salmo, supongo que reflexionando acerca del mogollón de veces que el salmista se ha visto así. Sabéis que David tuvo una vida bastante dura, pasó por numerosos problemas, estuvo muchas veces en un tris de perder la vida, de que lo asesinaran, estaban constantemente intrigando contra él, incluso su propia familia, a veces su propio hijo. Y por tanto, David siempre se vio en una situación muy complicada en ese sentido. Entonces, sabemos que es un salmo de David porque se dice, pero no hace referencia concreta a nada. En segundo lugar, si os dais cuenta, es un salmo de súplica. Hay diferentes tipologías de salmos. Por ejemplo, el Salmo 1, recordáis, era un salmo sapiencial. El Salmo 51 es un salmo que se pide arrepentimiento. Pero aquí no hay ninguna petición de arrepentimiento. Es un salmo de súplica. Súplica y que impresiona mucho por cómo está planteado. Que se me está moviendo esto así para atrás. En tercer lugar, destaca mucho, si os dais cuenta, la urgencia. O sea, el salmista va narrando algo, va desgranando esa experiencia y él se siente tan vulnerable, tan en peligro de muerte real, que dice: Señor, o me ayudas ya, o no hay nada que hacer. Y en cuarto lugar, evidentemente hace referencia a la vulnerabilidad humana extrema. Es decir, no estoy pasando por un problemilla, estoy pasando por un problemón en el que corre riesgo mi vida. Habla también del sufrimiento injusto, porque como os dais cuenta, no hay ni un versículo que haga referencia a que él haya hecho algo malo o que tenga que pedir perdón, y la forma de trascenderlo. Entonces, este salmo nos va a ayudar a entender estas experiencias y a trascenderlas. Bueno, algunas notas. Voy a dar solamente 3 notas sobre el texto, ¿vale? Confío en que luego, cuando hagamos el debate y cuando estemos en la interacción entre los grupos, surgirán muchas más cosas. Entonces, quizá dé más información sobre algunos términos que se usan o... Por ejemplo, el término grito que aparece en el versículo 1, literalmente, que se traduce por clamor en algunas traducciones, es grito. Es como un grito bestial. No es un clamor. No, es como si alguien estuviera gritando desgarradamente. Esa es la palabra hebrea, y también por ahí viene el rugido, es como un rugido. Ese es el término literal que se usa. En segundo lugar, ¿os habéis dado cuenta que dice los toros de Basán? ¿Por qué dice toros de Basán? Porque Basán era una localidad que estaba cerca del Jordán y que era famosísima por su ganado, que era grande, era impresionante, y por tanto cuando el salmista está hablando de esto, me veo cercado por los toros de Basán. Está hablando de esto, ¿no? De que era una localidad muy conocida. Y en tercer lugar, la expresión abren contra mí su boca es un modismo hebreo que hace referencia al acto de comer y tragar, de desgarrar y tragar, como cuando una fiera coge un animal y lo desgarra y se lo come. Esa es la misma expresión. Bien, vamos a empezar a trabajar ya en grupos, porque lo interesante es luego lo que surgirá de todo esto. Entonces, os voy a repartir, ¿cuántos estamos?
1, 2, 3, 4, 5. ¿Vosotros tenéis dos solitos? ¿No os sentís solos? Así mejor que eso. Allí hay pocas. Vale, por allí ven. Estamos 5, ¿no? Vale. Entonces, decir que el Salmo, como habéis visto, tiene como dos grandes partes diferenciadas, ¿no? Una parte muy oscura y una parte como más luminosa, ¿vale? En realidad se puede dividir el Salmo en cuatro partes, que era como estaban presentados aquí. Lo vamos a ver. El primero tiene que ver con la queja y la memoria, es la parte primera. La segunda parte sería el dolor del inocente. La tercera parte sería acción de gracias por la respuesta. Y la cuarta parte, las consecuencias de su liberación. ¿Vale? Entonces, vamos a dividirlo así para poder analizarlo. ¿De acuerdo? Es la queja de un justo, este salmo. Es una queja potente, muy fuerte, este salmo. No hay ninguna referencia a alguna conducta pecaminosa o reprobable. ¿Verdad? ¿Recordáis el Salmo 51? No tiene nada que ver. El Salmo 51 es muy consciente de dónde está la cosa, dónde está la cuestión. Pero aquí el salmista no es culpable de nada. Segundo, mi alma sufre el silencio y la aparente lejanía de Dios y el desprecio de los hombres. Y eso nos hace sufrir mucho. Aunque tengo un hilo de esperanza por lo que has hecho en el pasado, mantenemos ese hilo fino y mantengo una confianza absoluta y radical en ese pequeño hilo. Fijaros, pero no solamente mi alma sufre, también mi cuerpo sufre. ¿Por qué? Porque quieren acabar conmigo. Las fieras son símbolos del mal que amenazan acabar conmigo. Mi cuerpo también sufre, miembros dislocados, agonía, anodamiento, sed ardiente, manos y pies sangrantes, los huesos pronunciados bajo la piel tensa, que se pueden contar. Contar puedo todos mis huesos. ¿Has visto una persona desnutrida o delgada? ¿A qué puedes contarle los huesos? ¿Cuántas costillas tienes? ¿Cuántas no? Humillado, desnudo ante todos, mi ropa repartida y sorteada entre quienes me humillan. Doble humillación. Y el golpe de gracia con la espada, cuando dice, líbrame de la espada. Fijaros el proceso, fíjate cómo me persiguen, me machacan, me hunden en la miseria, me quitan todo y al final me rematan con la espada. Esto es lo que está contando en la primera parte del versículo 21 del Salmo. Segunda parte. Tú me has respondido, pasado. Algo ha pasado. Dios le ha respondido de alguna manera. Quizá una nueva concepción, una forma de visión, otra forma de ver la situación en la que está, no sabemos. Pero le ha respondido. Por ello le alabo. Y os voy a decir una cosa. No se puede alabar en el vacío. Alabar no son palabras mágicas que uno repite como si fuera un mantra y que Dios va a estar súper contento porque repetimos un mantra. La alabanza sincera es cuando tú te das cuenta que tienes razones y motivos para alabar. La motivación a alabar no viene de vamos a alabar y nos ponemos todos allí on fire, sino que tenemos motivos para hacerlo. Y por eso la Biblia hace mucha referencia a que reparemos en los motivos, que veamos lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y sobre ese fundamento, sobre eso que Dios ha hecho, la alabanza surge sincera. Y no es un postureo. Finalmente, la liberación. ¿De qué está hablando aquí el salmista? ¿En qué está pensando? Justicia para todos, comida para todos, abundancia para todos. ¿Esto qué es dentro del pensamiento hebreo? El shalom. Está pensando en el shalom. Cuando la justicia de Dios se manifiesta de forma completa. Y es una justicia que no es para cortar las cabezas a todo lo que se mueve por allí, sino es para proveer de lo que necesitamos. Con todos los hombres de la tierra, el shalom y vida eterna. Es curioso que hable de esto.
en un tiempo en el cual los judíos no creían en la vida eterna. Pensad que los judíos no creían en la vida eterna, los más antiguos. La vida eterna fue algo bastante posterior, más o menos en el siglo II, ¿no? Cuando empezaron a creer en la vida eterna. Que los saduceos se reían de los que creían en la vida eterna. ¿Te acuerdas, Joseba? ¿Con quién va a estar casada esta cuando resuciten? Se reían porque no creían en ella. En el Salmo hay como un pequeño fogonazo de vida eterna. Es decir, esta experiencia por la cual he pasado, terrible, a veces incomunicable, pero que Dios me ha respondido, va a cambiar más cosas, no solamente a mí. ¿Qué me dice a mí? Os voy a dejar varias preguntas, no vamos a responderlas ahora, ¿vale? Pero para que le deis vueltas. Una, ¿este salmo expresa alguna de tus situaciones vitales pasadas o presentes? 2, ¿en qué sentido este salmo puede ayudarme a cambiar la percepción de cómo es mi relación con Dios? 3, ¿las emociones en este salmo qué papel juegan? ¿Qué papel juegan para ti? Porque las emociones son importantes. Las buenas y las menos buenas. A ver, otro día hablaremos de esto. ¿Y la memoria? ¿Te das cuenta de la trascendencia de tu historia? Esto es la última parte del Salmo. ¿Te das cuenta de que tu historia particular tiene trascendencia más allá de ti? ¿Que lo que te pasa a ti influye en los demás? ¿Que lo que te sucede a ti va a impactar en el entorno? Y por eso las decisiones que hagas, las que sean, tienen importancia. Y llegamos a una pregunta clave. ¿Oró Jesús este salmo en la cruz? ¿Por qué lo oró? Sabéis que Jesús, estando en la cruz, Mateo, nos dice que a gran voz, clamando como el salmista del Salmo 22, a grito pelao, dijo, Elí lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo hizo? Y aquí hay muchas teorías, porque evidentemente algo hizo con ese salmo. Unos dicen, solo oró la primera parte, todo lo demás no. Claro, lees todo lo demás y dices, jorín, pues es que vamos, es que casi es como si lo hubieran escrito para él. Tres ideas. Una, hombre, ¿que hay un cumplimiento profético? Probablemente. Probablemente. ¿Por qué? Porque en Jesús confluyen muchísimos arquetipos del Antiguo Testamento, muchísimos. Confluyen en él y se expresan de una manera, es el cumplimiento. Es que la expresión más perfecta de esos arquetipos es la vida de Jesús. Y esto lo supieron ver rápidamente en las primeras comunidades cristianas. Y por eso cuando compusieron los escritos, tomaron en cuenta esas referencias. Segundo, esto lleva a la construcción narrativa de los evangelios. Los evangelios están construidos de una manera que siguen el mismo patrón que en el Antiguo Testamento, con esos arquetipos. Y aquí yo os voy a contar, bueno, lo cuento después de la tercera. Y la tercera que me parece súper interesante y que ha sido poco abordada, porque estas dos primeras han sido muy abordadas por los teólogos. Se da mucho juego a los teólogos, ¿no? El cuento profético, la narrativa de los evangelios, no sé qué, no sé qué. Vamos a dar un paso más. Si Jesús oró este salmo y lo oró de forma completa, del primero al último versículo, y ha transicionado por todo lo que hemos transicionado nosotros hoy aquí, se nos da otra perspectiva también. ¿Y si Jesús estaba dotando de sentido a su propia experiencia? ¿No te ha pasado a ti, cuando has pasado por una situación difícil, que has intentado encontrar orden y foco en algún texto bíblico? ¿No te ha pasado a ti, y no digo ya texto bíblico, puede ser incluso una poesía, una canción, lo que fuera? Necesitas algo
que te centre, que te enfoque, que te diga, no me pierdo, no me he perdido. Son los patrones de sentido. Así que es muy probable también que Jesús orara el Salmo 22 en su integridad y además viviéndolo con tal intensidad que, como dice Mateo, clamó, se le escuchó. Y teniendo en cuenta que estaba crucificado, y que ya sabéis, cuando estás crucificado no tienes resuello, porque la caja torácica te comprime el pulmón, los pulmones, esto requirió para Jesús un esfuerzo muy notable, que le oyeran algunas de estas palabras. Así que de esta manera, si esto realmente es así, esto nos da también un patrón a nosotros, un patrón, que es: todos nosotros pasaremos por experiencias fáciles, difíciles, de toda índole. Todos pasaremos por experiencias que nos desenfocarán, que pondrán en cuestión nuestra fe, que nos dirán, todo lo que has creído hasta ahora no vale, lo vamos a pasar. Es así, es inevitable. Pero que la única manera de asegurarte que no pierdes foco es construir, descubrir estos patrones de sentido. Y para esto necesitas encontrar estos patrones también y sobre todo en los textos bíblicos, tal y como hizo Jesús, orando el Salmo 22. Os voy a contar algo que dije que os iba a contar. Mirad, cuando estaba haciendo un posgrado en antropología, una de las cosas que estábamos estudiando era lo que se llama la memoria del trauma. La memoria del trauma es cómo los seres humanos salimos adelante, en definitiva, de traumas importantes. Y recuerdo que una de las cosas que llamó la atención, vino un investigador argentino, que se llamaba Sergio Vikakovsky, que como su nombre indica era judío, Sergio Vikakovsky, y este era un antropólogo argentino que estaba investigando cuál era, la dictadura de Videla, no sé si conocéis, la dictadura de Videla en Argentina, asesinó a miles y miles de personas y torturó a otras miles de personas, de forma impune. Y esa gente, la gente que sobrevivió, ¿cómo sobrevivió? Ahora también está lo que pasa con los Andes, ¿no? Cómo esa gente sobrevivió a todo ese trauma. Y entonces este Sergio Vikakovsky lo que hacía era investigar estas narrativas. Cuando les decía, cuéntame qué te pasó, cuéntamelo. Y entonces cogían y lo analizaban. ¿Vale? Y entonces Sergio dijo, mirad, cuando a los judíos de los campos de concentración se les entrevistó para que contaran cómo habían sido las experiencias brutales que habían tenido en los campos, lo curioso del caso es que a la hora de contarlas usaban los patrones narrativos del Antiguo Testamento. ¿Esto qué quiere decir? Que los seres humanos a la hora de ordenar nuestra experiencia usamos patrones de sentido. Si no, no podemos dotarla de sentido. Y él estaba encontrando esto mismo en los torturados de Videla. Y a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué decisión hemos de tomar? Pues mira, te aconsejo esta. Busquemos los patrones de sentido. Porque más allá de las circunstancias que tengamos que vivir, que esas cambiarán o no cambiarán, eso es otra cosa, la clave es enfocarlas sin perder el foco. Y ahí la Escritura nos puede ayudar. De hecho, nos ayudará. Y quisiera finalizar con una canción. ¿Cómo no? Mirad, he estado buscando una canción que pudiera terminar esto, ¿no? Voy a rogar que me apagues esta luz. La canción que vamos a escuchar es una canción que está basada en el Salmo 22
y está cantada por una intérprete rumana y he puesto la traducción, ¿vale? Para que entendamos lo que dice, ¿de acuerdo? La letra es impresionante. Prăbușit cu mâini tremurânde, îmbrățișează pământul. În suflet sunt chinuri cumplite de moarte, dar iartă păcatul. Scuipări, înjosiri, lovituri și răniri, urâta trădare, de către gloată nebună dreptatea este călcată în picioare. Eli, lama sabachthani, se întunecă cerul, cutremură pământul, stâncile crapă. Eli, lama sabachthani, și un vaet în templu se aude când Domnul ființa își pleacă. Pătrunse sunt mâinile lui de piroane, sus pe cruce. Povara cea grea de păcate a lumii, Iisus o duce. Un vaet cumplit de aspră durere, prin aer se frânge. E Iisus răstignit pe lemnul Golgotei, ce pentru noi plânge. Eli, lama sabachthani, se întunecă cerul, cutremură pământul, stâncile crapă. Lama sabachthani, și un vaet în templu se aude când Domnul ființa își pleacă. Eli, lama sabachthani, se întunecă cerul, cutremură pământul, stâncile crapă. Eli, lama sabachthani, și un vaet în templu se aude când Domnul ființa își pleacă. En cierto modo, la historia que da cumplimiento al Salmo y que lo contextualiza no es la pretérita al Salmo, no es como en el Salmo 51, que tenemos una historia previa. Aquí, curiosamente, la historia a la que probablemente alude el Salmo es una historia que David probablemente no sabía ni tenía conciencia de que sucedería de la manera que sucedió. Y sin embargo, casi siendo fiel a la letra del Salmo, la experiencia de David
iluminó otra experiencia, la de Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de buscar patrones de sentido, no estamos hablando de algo mágico, de algo... No. Estamos hablando de un recurso que Dios nos ha dado para poder reenfocarnos constantemente en nuestra experiencia como seres humanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra da testimonio de la experiencia de muchos hombres y mujeres, como dice Hebreos 12. Nos muestran la forma, la manera en que ellos no perdieron el foco. Nos muestran la manera en la que ellos encontraron los patrones de sentido. Nos muestran la manera en la que son capaces también de percibir cómo su experiencia ilumina la experiencia de otros. Señor, danos sabiduría, abre nuestros ojos, todos nuestros sentidos para tener una experiencia tangible de la fe, no simplemente una experiencia intelectual. Y esto conlleva, Señor, que todo nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu sepa entender y sepa aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.